El mensaje de este domingo, 11 de mayo del 2025, lo hemos titulado algunas características de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Se recuerda que hemos estado hablando del nuevo nacimiento, algunas características de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Y vayamos a la base bíblica, como está su corazón. Vayamos a la base bíblica en Lucas. Vamos a usar la base bíblica de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, y vamos a leer del versículo 9 al 13. Esta es una lectura que tenemos que tener en subrayada en nuestras Biblias. Dice así la base bíblica en Lucas 11, de 9 al 13. Y esto lo dice el Señor Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Dice así la base bíblica: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, en el momento en que el Espíritu Santo hace morada en nosotros, nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Y a partir de ese evento divino, sobrenatural, glorioso, que ningún hombre puede producir, solamente Dios, nuestra vida comienza no solo a dar evidencia del fruto del Espíritu Santo, sino a entender los misterios divinos, los misterios del plan de Dios en la salvación de los hombres. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, los hombres y mujeres que han nacido de nuevo muestran el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tal como lo declara el apóstol Pablo en Gálatas. Estos hombres y mujeres que han nacido de nuevo son mansos y humildes. Vean las características: son mansos y humildes, son benignos y misericordiosos, están gozosos y en paz. Este es el fruto del Espíritu Santo. Ellos son mansos y humildes, benignos y misericordiosos, están gozosos y en paz. Los hombres y mujeres que han nacido de nuevo, mis hermanos, son agradecidos. Cada día le dan gracias al Señor por su salvación, una salvación inmerecida. Todos los días le dan gracias por todos los favores y beneficios que reciben de lo alto. Estos hombres y estas mujeres que han nacido de nuevo, en sus penas y en sus aflicciones, no murmuran contra Dios. Entienden, mis hermanos, que todas las cosas les ayudan a bien. Y por eso es que ellos no se afanan, no se angustian. Ellos esperan en Dios. Otra de las características de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo es que no mienten, en general no mienten. No hay engaño en su boca.
estos hombres y estas mujeres cumplen su palabra. Lo que dicen lo cumplen, aunque les duela. Estos hombres y estas mujeres normalmente honran a sus padres y a su madre. Pero hay más. Estos hombres y estas mujeres que han nacido de nuevo se dan cuenta de la profundidad de su rebelión y la maldad de su corazón. Y avergonzados estos hombres y angustiados por ese entendimiento, miran que Jesucristo, como su único mediador frente al Padre, como su Salvador, entienden que la muerte de Jesucristo en la cruz los librará de la condenación eterna. Y entonces comienzan a dar gracias, comienzan a alabar al Señor por esta misericordia tan grande. Estos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, nace en su corazón el deseo de conocer a Jesucristo. Ellos desean saber quién es su Salvador. Y en esa búsqueda de ese conocimiento de su Salvador, de su Señor, van a las Escrituras. Y entonces las Escrituras constituyen su deleite. Y ansían congregarse con los santos para cantar y alabar su nombre. Una de las características de los que han nacido de nuevo es que ansían congregarse con los santos para cantar y alabar su nombre. Ahora estos hombres y mujeres que han nacido de nuevo anhelan ver el rostro del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero están persuadidos que de todas formas lo verán. Verán sus rostros cuando estén en el cielo. Verán el rostro de Jesucristo en toda su hermosura. Estos hombres y estas mujeres que han nacido de nuevo comienzan a tener la mente de Cristo. Y ahora ya no pueden dejar de hablar de su Salvador. Entienden que Jesucristo los sacó de las tinieblas y lo trasladó a su reino de luz admirable. Cuando ellos estaban muertos espiritualmente, Dios les dio vida mediante su muerte y resurrección. Les dio vida espiritual mediante su muerte y resurrección. Estos hombres y estas mujeres que han nacido de nuevo, mis hermanos, mis amigos, mis hijos, estos hombres y estas mujeres que han nacido de nuevo comienzan a pensar en las cosas de arriba. Y poco a poco se van olvidando de las cosas terrenales. Comienzan a vivir estos hombres y estas mujeres como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ya no hacen su cielo aquí en la tierra. Entienden que Jesucristo les ha preparado una morada en el cielo para ellos. Cuando mueran, cuando estén con Jesucristo, y vivirán eternamente alabando y glorificando a su Señor. Estos hombres y estas mujeres que han nacido de nuevo tienen un consuelo frente a la muerte. Ellos esperan con consuelo su muerte y entienden que su muerte es la puerta de entrada a un gozo sin fin. Ellos están confiados. Ellos saben que su muerte no es nada más que la puerta de entrada a un gozo sin fin. Estos hombres y estas mujeres que han nacido de nuevo dan testimonio con su vida, con su palabra, que son nuevas criaturas. Ellos han entendido, escudriñando las Escrituras y por su propia experiencia, y esto es importante, que son pecadores redimidos. Ellos saben que el Padre Celestial
nos ve como justos, como limpios por Jesucristo. Pero entienden que aún están en esta vida terrenal y que siguen siendo pecadores. Son justos y pecadores. Son justos y simultáneamente pecadores. Ellos se dan cuenta que hay en ellos todavía un remanente, un gen de maldad que los hace gritar desesperados: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero están claros, están persuadidos, estos hombres y estas mujeres que han nacido de nuevo, que este gen de maldad desaparecerá un día. En el día de su muerte desaparecerá. Y entonces brillará con toda su intensidad el Espíritu Santo que estaba con ellos desde el momento en que nacieron de nuevo. Esa es su esperanza. Entonces brillará con intensidad el Espíritu Santo que estaba con ellos desde que nacieron. Estos hombres y estas mujeres, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, sus oraciones son oídas. Son la niña de los ojos de nuestro Señor. Sus oraciones son oídas. Estos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Ellos oran según la voluntad del Señor y sus oraciones son oídas. Ese es el regalo, que sus oraciones son oídas. Ahora quiero poner ejemplos de vidas de hombres que nacieron de nuevo. Son ejemplos que traigo ahora para que veamos cómo es que nacieron de nuevo y cómo sus vidas fueron transformadas. Y vamos a hablar de San Agustín de Hipona, el obispo San Agustín de Hipona, y del pastor John Newton, que al nacer de nuevo el Espíritu Santo transformó sus vidas. Y vamos a ir viendo todas estas características de cómo estos hombres son nuevas criaturas. Comencemos con el obispo San Agustín de Hipona. Como recuerdan, o recordemos que él murió en 430, en el 430. San Agustín de Hipona, mis hermanos, es considerado como una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo, después del Señor Jesucristo, obviamente, y del apóstol Pablo. Él relata, San Agustín de Hipona, que cuando nació de nuevo, vean lo que dice San Agustín de Hipona, una luz de confianza inundó su corazón. Toda la oscuridad y la duda se dispersó y su vida fue cambiada. Este es el testimonio de San Agustín. Hay un famoso libro que recomiendo que le compren, que leamos y que lean y lo lean. Confesiones de San Agustín. Y él detalla, vean la forma en que detalla su nuevo nacimiento. Dice San Agustín: había un pequeño huerto junto a la casa donde nos hospedábamos. Me sentí impulsado por el tumulto que había en mi pecho a refugiarme en aquel huerto, donde nadie podía interrumpir aquella feroz lucha en la cual yo era mi propio contrincante. Me tiré debajo de una higuera y di paso a las lágrimas que corrían de los ojos. De pronto escuché la voz cantante de un niño en una casa cercana, que una a una repetía el estribillo: tómalo y léelo, tómalo y léelo. Entonces tomé el libro del libro de las epístolas de Pablo y lo abrí. Y en silencio leí el primer pasaje sobre el cual donde cayó mi mirada. Andemos como de día, honestamente, está leyendo lo de Pablo. Andemos como de día, honestamente,
no con glotonerías y borracheras, no con lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No tenía deseo de leer nada más y no necesitaba hacerlo. Por un instante llegué al final de la oración. Fue como si la luz de la confianza inundara mi corazón y toda la oscuridad y la duda se dispersaron. De tal forma me convertiste a ti, dice San Agustín. No busqué ya mujeres y abandoné todas las esperanzas de este mundo. Este es el testimonio de San Agustín, pero no se queda ahí. Él detalla en este libro confesiones, sus confesiones que hizo él al Señor. Él le habla al Señor en este libro. Dice así San Agustín: contaré ahora cómo me libraste de la esclavitud, de las preocupaciones del mundo, y cómo rompiste la cadena con que me retenía el apetito carnal. Todo te lo confesaré. Dios mío, mi Redentor y mi auxilio. Andaba yo en busca de alguna manera de adquirir la energía necesaria para gozar de ti, pero no pude encontrarla. Vean esto: mientras no pude admitir que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Es vital entender entonces que Jesucristo, al que hay que encontrar, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Repito esto: andaba yo en busca de alguna manera de adquirir la energía necesaria para gozar de ti. Le está hablando al Padre, pero no pude encontrarla mientras no pude admitir que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, que está sobre todas las cosas y es Dios bendito sobre todas las cosas. Sigue confesando San Agustín: yo no te amaba entonces y me entregaba lejos de ti a malos amores, pues no es otra cosa la fornicación, pues no es otra cosa que la fornicación es la amistad del mundo lejos de ti. Y me admiré entonces de ver que te amaba a ti, pero no era estable mi gozo en ti. Pues si bien tu hermosura me arrebataba, me apartaba luego de ti, porque yo anduve lejos de tu rostro, llevado por una tenebrosa pasión. Pero aún así, dice San Agustín, en el pecado, tú me acompañabas siempre. ¿Qué afirmación? Pero aún así, en el pecado, tú me acompañabas siempre. Tu recuerdo no se separaba de mí en el pecado. Lo que me retenía eran bagatelas de bagatelas, vanidades de vanidades, antiguas amigas mías que sacudían la vestidura carnal diciéndome: ¿con qué nos vas a dejar? Desde ese momento no nos vas a tener contigo toda la eternidad. ¿Cuántas cosas no me sugerían, Señor?, le dice. Pero con esto solo hacían tardo mi propósito de arrebatar mi nueva vida, plantándome de un salto donde tú me llamabas. Este es, pues, Dios mío, mi corazón. Ese corazón que tuviste misericordia cuando se hallaba en lo profundo del abismo. ¿Dónde estuvo durante tan largos años mi libre albedrío? ¿Y de qué profundidades me sacaste para que doblara mi cerviz a tu yugo suave y aceptara sobre mis hombros tu carga ligera? Oh Cristo, auxiliador y redentor mío, cuán suave me pareció desde el primer momento el carecer de las vanidades, de las suavidades de la vanidad, las que tanto había tenido perder y que perdidas ahora me llenaban de gozo. Porque tú las arrancabas de mí y en su lugar entrabas tú, que eres más dulce que todos los placeres superiores a la carne. Vean lo que dice San Agustín: porque tú las arrancabas de mí
y en su lugar entrabas tú, que eres más dulce que todos los placeres superiores a la carne y a la sangre, que eres más claro que la luz y más interior que toda intimidad y más sublime que todo honor. Ahora entonces yo ya podía cantarte como cantan los pajarillos al amanecer. Oh Señor, mi Dios, tú eres mi claridad, mi riqueza, mi salvación. Tarde te amé, belleza siempre antigua, siempre nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, pero yo andaba fuera de mí mismo. Y allá afuera te andaba buscando. Pero tu fragancia entró en mi respiración y ahora suspiro por ti. Vean cómo le habla el Señor. Gusté tu sabor y por eso tengo más hambre y más sed de ese gusto. Me tocaste y con tu tacto me encendiste en tu paz. Tú eres la fuente de la felicidad. ¿Por qué yo andaba lejos de las delicias de tu casa? Cuando le concedí cetro a la lujuria y con todas mis fuerzas me entregué a ella. ¿Con qué pagarle a mi Señor el que mi memoria recuerde todo esto sin que sienta mi alma temor? Te pagaré con paga de amor y con agradecimiento. Confesaré tu nombre, pues tantas obras malas y abominables. Confesaré tu nombre, pues de tantas obras malas y abominables me has perdonado. Fue obra de tu gracia y de tu misericordia el que hayas derretido la masa de mis pecados. Haz que te busque siempre para que viva mi alma. Este es todo. En el libro de Confesiones. Pero hay otro ejemplo. Años más tarde, centenas de años más tarde. La vida transformada al nacer de nuevo del pastor inglés John Newton. Murió este pastor en 1807. John Newton era un pastor, era un capitán, fue un capitán de barcos, de esclavos, que fue convertido a pastor. Esa es la historia de un capitán de barcos, de esclavos, que fue convertido a pastor, un pastor muy querido en Londres, en 2 ciudades de Londres. Este pastor al final de sus días expresa que semejante desgraciado, quiero decirles que este pastor fue el que escribió el himno famoso Sublime Gracia, que ha sido cantado en todas las iglesias, en todos los idiomas casi, y de diferentes géneros. Este pastor, al final de sus días, le dice al Señor, que semejante desgraciado no solo fuera perdonado, sino reservado para el honor de predicar tu nombre, el cual había blasfemado y renunciado, y que finalmente fuera colocado en una posición muy pública y favorecido con aceptación y utilidad, tanto desde el púlpito como por la prensa, de modo que mi pobre nombre sea conocido en la mayor parte del mundo, donde haya quienes te conozcan. Esto es realmente asombroso. Cuanto más me has exaltado, más debo humillar. Eso es lo que dice al principio este pastor. Pero veamos sus memorias. Él escribe, alguien le ayuda a escribir sus memorias y el pastor Newton escribe. Él dice que veía la religión, la necesidad de la religión, como medio para escapar del infierno, pero que amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Esa es nuestra condición. Amaba el pecado, es que amamos el pecado, y no estaba dispuesto a abandonarlo. Era, dice el pastor, extrañamente ciego y estúpido, que a veces me decidía por cosas que sabía que eran pecaminosas. El Señor, al parecer, me había entregado la dureza de mi corazón. Y da testimonio diciendo, era capaz de cualquier maldad. No tenía el más mínimo temor de Dios ante mis ojos.
ni la más mínima sensibilidad de conciencia. Estaba poseído por un espíritu de engaño tan fuerte que creía mi propia mentira. Y estaba firmemente convencido de que después de la muerte dejaría de existir y que ya no había eternidad. Sin embargo, el Señor me protegió. La conversión de este pastor, John Newton, se asocia, todos sus biógrafos lo asocian, con una petición que él hace en forma desesperada de misericordia, una petición desesperada que le hizo a Dios de misericordia, cuando el barco donde iba, comenzó como marinero, corría el peligro de hundirse por una fuerte tormenta. Newton expresó que el Señor tenga piedad de nosotros cuando estaba por hundirse el barco, dando a conocer por primera vez en muchos años su deseo de pedir clemencia a Dios. La tormenta amainó y el barco llegó a puerto seguro. Sus biógrafos dicen que esta experiencia produce en Newton un profundo despertar espiritual en él. Él escribe en sus memorias: cuando vi, más allá de toda probabilidad, que aún había esperanza de alivio, y oí que el agua que había en el barco había salido, surgió un rayo de esperanza en mí. Creí ver la mano de Dios desplegada a nuestro favor. Comencé a orar, pero no podía acercarme a un Dios reconciliado y llamarlo Padre. Mi oración era como el canto de los cuervos, que sin embargo el Señor no desdeña escuchar. Dios me escuchó y se compadeció de mis primeros balbuceos en oración. En el momento en que la tormenta se abatió sobre mí, me salvó de hundirme. Entonces comencé a pensar que ese Jesús, de quien tantas veces me había burlado. Y vean, mis amigos, mis hermanos, mis hijos, este pastor John Newton, nunca olvidaría esa fecha, cuando fue salvado. La festejaba, la comentaba de este acontecimiento que atribuyó él a la gracia de Dios. Él escribe en sus memorias: el 21 de marzo, 21 de marzo es un día que recordaré mucho y que nunca ha pasado desapercibido desde el año 1748. Ese día el Señor me libró de las aguas profundas. Hasta entonces comencé a saber que hay un Dios que escucha y responde las oraciones. Siempre celebraba esa fecha, el 21 de marzo. Ese día el Señor me libró de las aguas profundas. Hasta entonces comencé a saber que hay un Dios que escucha y responde las oraciones. Posteriormente, este pastor, cuando fue salvado de estas aguas, escribe: había aprendido a orar, valoraba la palabra de Dios, ya no era libertino, pero mi alma seguía aferrada al polvo. Es que es difícil, mi alma seguía aferrada al polvo. No fue hasta después de varios años que adquirí una visión clara de la infinita justicia y gracia de Cristo. Mi Señor, tuve una comprensión profunda y firme de mi estado, de mi naturaleza pecaminosa. Fue como el comienzo de mi regreso a Dios, o mejor dicho, de su regreso a mí. Pero no pude considerarme en el creyente en el pleno sentido de la palabra hasta mucho tiempo después. Aquí no es de levantar la mano, no. Esto es de entender el Evangelio. Estaba sinceramente conmovido, sigue diciendo Newton, por la misericordia inmerecida que había recibido al salir sano y salvo de tantos peligros. Me arrepentía de mi vida pasada, desperdiciada, y me propuse una reforma inmediata.
Y confiesa él, me había liberado por completo del hábito de jurar, que parecía tan profundamente arraigado como en mí, como una segunda naturaleza. Así que en apariencia era un hombre nuevo. Años después, ahora un hombre nuevo. Fue un cambio notable, dice Newton, pero no lo consideró una conversión completa. Newton escribe, aunque no puedo dudar de este cambio, el cual fue obrado por el Espíritu y el poder de Dios, aún seguía siendo muy deficiente en muchos aspectos. En cierto grado me afectaba la conciencia de mis enormes pecados. Era poco consciente de los males innatos en mi corazón. Era poco consciente de los males innatos de mi corazón. No comprendía la espiritualidad ni el alcance de la ley de Dios, ni la vida oculta del cristiano, que consiste en la comunión con Dios por medio de Jesucristo. No comprendía, dice este pastor, la vida oculta del cristiano, que consiste en la comunión con Dios por medio de Jesucristo. En una dependencia continua de Él para recibir sabiduría, fortaleza y consuelo a cada hora. Este era un misterio que aún desconocía. Años después, reconocía la misericordia del Señor al perdonar el pasado, pero dependía principalmente de mi propia resolución para mejorar mi futuro. Pero el Señor se compadeció en revelarme estas cosas. Gradualmente, las aprendí poco a poco por mi propia y dolorosa experiencia. Más tarde el pastor Newton, ya pastor en la iglesia Santa María de Londres, escribe, yo era uno de los esclavos más ignorantes, miserables y abandonados, que fuera rescatado y finalmente nombrado ministro del Evangelio en Londres, la ciudad más importante del mundo en ese tiempo. Que ahí no solo testificara de la gracia de Dios, sino que se erigiera como un ejemplo singular y un monumento de su gracia, que pudiera ministrar al mundo entero a través de mis escritos. Es un hecho que no puedo contemplar es un hecho que puedo contemplar con admiración, pero nunca lo estimo suficiente. Este pastor Newton, todo su testimonio, toda su teología, todo su evangelio, está escrito en cartas que él mandó. Al final de sus días, este pastor Newton, el pastor inglés Newton, John Newton, escribe, padezco de una enfermedad cada vez más grave, para la cual no hay cura. Me refiero a la vejez. Me alegra que sea una enfermedad mortal, de la que ya no me recuperaré. No querría vivir siempre en este mundo, pues tengo la esperanza de una herencia incorruptible, reservada en el cielo para mí. Tengo 72 años y parece que he vivido lo suficiente. He conocido algo de los males de la vida y he disfrutado de una gran parte de sus beneficios. Sé lo que el mundo puede hacer y lo que no. No puede el mundo dar ni quitar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No puede ese mundo calmar una conciencia herida ni permitirnos afrontar la muerte y la eternidad con consuelo. De ahora en adelante, espero que al cerrar los ojos a estas cosas del tiempo, las abra en un mundo mejor. Qué maravilloso, escribe este pastor, expresa este pastor, es vivir bajo la sombra de las alas del Todopoderoso. Encomiendo mi alma a mi Dios y Salvador, quien misericordiosamente me salvó y me preservó cuando era apóstata, blasfemo, infiel, y me libró de la miseria a la cual me había sumido mi obstinada maldad.
y se ha complacido en admitirme, aunque indigno, en predicar su glorioso evangelio. Estaba predicando y se consideraba indigno este pastor. Confío humildemente en la expiación y mediación del Señor Jesucristo, Dios y hombre, que a menudo he propuesto a otros como el único fundamento sobre el cual un pecador puede cimentar su esperanza, Jesucristo, confiando que Él me guardará y me guiará durante el incierto resto de mi vida, y que entonces me admitirá en su presencia, en su reino celestial. Esto lo escribió Newton cuando tenía 72 años, pero él murió a los 82. Y él escribe su epitafio. Le dice a su secretario, este es el epitafio que quiero que pongan. Y este epitafio decía: infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que tanto se había esforzado por destruir. Nuestro famoso himno, Sublime Gracia. El pastor Newton en su primera estrofa escribe: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Esta es la primera estrofa de este himno. La repito: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Tenemos que tener el Espíritu Santo, mis hermanos. Y tenemos que pedirlo. Y para eso tengo que volver a leer lo que dice Lucas. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si hemos oído con atención el mensaje, hay algunas cosas, características que no tenemos. Es porque, para los creyentes, es porque no tenemos avivado el Espíritu. Falta avivar el Espíritu en nosotros. Y para otros, falta que el Espíritu esté con ellos, el Espíritu Santo esté con ellos, haga morada en ellos. Y para esto no es nada más que: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los creyentes, a los que ya han saboreado el Espíritu Santo, pero que se han descuidado en las bagatelas y vanidades de este mundo, o que nos hemos descuidado. Tenemos que avivar el Espíritu para mostrar las características de que somos hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. La gente tiene que verlo. Amén, mis hermanos. Amén. Cantemos. Cantemos Torre Fuerte es el nombre del Señor.